pretendiendo. Pues bien, gracias una vez más por permitirnos que se haga realidad. Están pendientes dentro de los números que vimos la clase pasada del martes. Estudiábamos por ahí los números ya en 2 clases anteriores, pero les decía que existe una segunda forma. Hablábamos de las cantidades mayores a 1000, me voy a ir a la pizarra, mayores a 1000, y poníamos, por ejemplo, una cantidad como el 1246, que son cantidades que ya podemos leer de acuerdo a lo que hemos estudiado. Nosotros, para poder leer esta cantidad, de acuerdo a lo que estudiamos en las clases anteriores, es 1246. Lo voy a anotar. 1000, aquí está, 1000, 200, y luego 46. Y como podrán observar, el orden que decíamos es el mismo, 1000, véase, 1000, 200, 200, y luego unimos 40 con 6 y decimos 46. Pues bien, estos números en cantidades, quiero repetir, mayores de 1000 y menores de 10,000, tienen una segunda forma de leerse, que es más práctica. Debo decirles yo a ustedes que a mis primeros alumnos, hace por allá muchos años, no tenía la costumbre de enseñarles la segunda forma. ¿Y qué sucedía cuando ellos se entregaban a la práctica? Pues escuchaban que la gente que habla inglés, y sobre todo quienes viven en la Unión Americana, no les decían los números como de manera tradicional los conocemos y no entendían. Y es muy sencillo. Si la cantidad, permítanme ser tan reiterativo, si la cantidad que vamos a usar en una plática, en una negociación, rebasa 1000 y es menor de 10,000, se puede leer de una segunda forma que es muy práctica y moderna, diríamos. Por ejemplo, este mismo 1246 en la segunda fórmula dice, se dividirán en pares los números, ya lo hemos hecho, lo vuelvo a anotar por acá, y lo voy a dividir en pares y verán qué fácil es. Y vamos a decir 1246. ¿Y cuánto es 1200? Pues 1200. Y para ellos es mucho más práctico, rápido, cómodo decir 1246. Y cuando yo pregunto a mis alumnos cuál prefieren, pues profe dice, veamos la diferencia entre 1246 a decir 1246. Digamos que queremos en una plática decir, existen 1246 casas que se están construyendo. Entonces, no voy a decir todo eso en inglés, simplemente decir 1246 houses building. Y miren la diferencia, 1246 building houses. Qué rapidito, por eso usan esta cantidad ellos. Pero decía yo a un principio, no mayor de 10,000. Vamos a poner un pequeño ejercicio para que en casita estén practicando junto con nosotros. Veamos, aquí dice, ya sabemos en la forma convencional, tradicional o más correcta, como guste usted decir, 3,436. Pero si lo hacemos con esta segunda fórmula que acabamos de estudiar, que es más práctica, diremos solamente 3,436. Vamos a ponerle un numerito para que usted que está en casita practique con nosotros, y vamos a pedirle aquí a los compañeros que nos ayuden a leer esto en su forma natural. No voy a preguntar a ninguno, voy a generalizar porque luego como que se me esconden. Vamos a decir, me van a ayudar, 4,446. Esta es la fórmula que conocemos. La que acabamos de estudiar quedaría 44, ¿qué? Eso, 100 y luego 46. Vamos a poner uno más.
5,726, 5,726. Por supuesto que recomendamos que de ninguna manera se olvide esto, aunque querramos no lo vamos a olvidar porque se ha aprendido bien, pero sí de que nos familiaricemos con la enorme importancia de decir los números en su segunda fórmula o modalidad, que es 5,726. Me voy más arribita y digamos ahora 6,919. Seguimos. 7,377. Una vez más voy a practicar la enorme diferencia que hay entre uno y otra fórmula. En la anterior vamos a decir 7,377, pero en la segunda modalidad, que es la más práctica, diríamos solamente 7,377. $8,901. Vean qué práctico. 8,901. Para quienes aún en casita están pensando, practicando, veamos cuánto es 8,900. 8,900, que al fin y al cabo es lo mismo que 8,900. 8,901. Pero ¿qué les parece si les pongo una cantidad para que ustedes en casa la practiquen? Ahí está. Vamos a suponer que nos enlazamos telepáticamente y vamos a ver. Yo estoy viendo cómo lo están haciendo ustedes ahorita. Están diciendo, a ver juntos conmigo, 9,763. Correcto, esta es la nueva clase del día de hoy, los números en su nueva modalidad. A ver, veamos en la anterior, quedaría 9,763. Pregunto a ustedes, ¿qué fórmula les parece mejor? Claro, convinieron que la más práctica, que es unir en pares y decir hundreds y luego 63, de nuevo 9,763. ¿Y qué les parece si por último les pongo una cantidad como esta? ¿Cómo la leerían en la segunda fórmula que acabo de mencionar? ¿Cómo quedaría? En la fórmula que acabo de mencionar ahorita, porque hay dos fórmulas, la antigua y vamos a llamarle antigua, y esta nueva moderna, práctica. ¿Cómo leeríamos esta cantidad? Seguramente que en casa están pensando junto con nosotros. ¿Cómo haríamos? En la fórmula anterior que ya conocemos quedaría 11,171, ¿correcto? Pero ¿y en la segunda fórmula que acabamos de estudiar? Claro que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque fuimos muy enfáticos desde el principio que cantidades mayores de 1,000 pero menores de 10,000 se leen de esta segunda fórmula. ¿Por qué no se puede? Pues hágale el intento. Nos pasaríamos la tarde entera batallando. Entonces, aquí, ¿qué se hace en cantidades mayores de 10,000? Volvemos a la fórmula convencional, que es 11,171. Correcto. 11,171 students in La Paz. 11,171 students in La Paz City. 11,171 students watching the TV, Channel 10. Watching TV, Channel 10. Muy bien. Ahora me voy a permitir, si ya han tomado esto en casita, mencionarles por último, en función de los números, voy a borrar si me lo permiten, cómo se leen las fechas. Fechas en inglés se dice dates. Dates. Veamos, a diferencia, esta palabra es days. Days, días, pero esto es fechas.
dates. Veamos cómo pego mi lengua. Ya estudiaremos el alfabeto, ya nos aproximamos cada vez más. Dates, que significa fechas, y esto es days, días. La diferencia invariablemente es la T. No tenemos por qué confundirnos. Si ponemos buen oído, escucharemos dates, y aquí es days. Muy bien, vamos a poner una fecha histórica para todos nosotros. 1510. Les trae buenos recuerdos. ¿Cómo se van a leer las fechas? Favor de no confundir la segunda fórmula con esto. ¿Por qué? Porque las fechas se leen dividiendo los números en pares. Pero aquí no se dirán hundreds. Aquí se dirán simple y sencillamente las cifras que estemos dividiendo. De manera que aquí diremos 1510, efectivamente, 1510. Una fecha en inglés se dice dividiendo los números en pares, 1510. Otra fecha histórica que nos permita corroborar este ejercicio, una fecha histórica en el corazón de los estudiantes mexicanos, es, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es fecha, lo dividiremos en pares y diremos 1968. 1968. Una fecha más, 1981. Veamos, 1981. Va una para ustedes, a ver si me ayudan. No sé por qué hice la división, ya sé por qué. 1975 como fecha, ¿cómo lo leeríamos? Vamos, 1975. Y como números en la primera fórmula que estudiamos, ¿cómo lo leeríamos? 1975. Y como la segunda fórmula que acabamos de estudiar, ¿cómo lo leeríamos? 1975. Voy pues a borrar la pizarra y a dejar solo una cantidad para concluir el tema de los números. Ahora sí, esa misma cantidad que puse, hagamos un resumen de nuestra clase de hoy en cuanto a los números. Si la cantidad que estamos anotando, remontándonos un poquito y haciendo una pequeña historia de nuestra primer clase, todo mundo podrá decir, 1975 en su primera fórmula que estudiamos sería 1975. Esto fue lo primero que estudiamos. Pero el día de hoy agregamos una segunda fórmula donde les dijimos que es la que practican más por comodidad, por práctica, por operatividad, por lo que ustedes gusten, que consiste en dividir en pares y decir hundreds, que sería entonces 1900, y luego 75, mucho más práctica. Y por último, esto fue lo que estudiamos hoy. Recuerden, por favor, para cantidades no mayores de 10,000. Y por último, estudiamos a este número como una fecha. Si este número fuese una fecha, se diría solamente 19 y luego 75. Esto es, aquí está muy claramente si es una fecha. Pues bien, con esto concluimos la fase de los números. Si ustedes me permiten, y creo que hay todavía tiempo, les alcanzo a poner unos numeritos de tarea, y creo que por cuestión de tiempo el alfabeto lo dejaremos para el próximo martes, y sobre todo para no confundir también ustedes que van en clase. Sé, gracias, que van siguiendo las clases, me han comentado,
incluso me hacen preguntas y con todo gusto las atendemos. Vamos pues a poner una pequeña tarea y con esto cerraremos la clase de hoy. Estaba viendo el tiempo, es bastante el tiempo que se ha permitido, pero el próximo martes, si ustedes lo permiten, iniciamos con alfabeto. Ya que hayamos concluido el alfabeto, iremos trabajando palabras, después de las palabras haremos frases nominales y después de las frases nominales oraciones hasta que empecemos a comunicarnos, ustedes en casita y un servidor, y posteriormente invitaremos a algunos maestros más que vengan a hacer pequeños diálogos con nosotros. Recuerden no recurrir a la memoria, sino al razonamiento. Va pues una tarea para cerrar nuestra clase de hoy y continuar el próximo martes. Si gustan anotar junto conmigo allá en casita, tarea se dice homework, que es una palabra unida que significa hogar y trabajo. Trabajo para el hogar. Y vamos a poner por aquí unas pequeñas instrucciones que dice, please write. Muy famoso decir please write. Lo vamos a poner these numbers. Please, si repiten conmigo, please write these numbers. Por favor, escriba estos números. Please write these numbers. Please write these numbers. Y bien, vamos ahora sí a poner aquí los numeritos que les dejo de tarea. Ustedes sabrán si utilizan la primera o la segunda fórmula. Bien. 6. Vamos para abajo. Recuerde que cuando ponga la comita arriba me refiero a millones. 1,461,176. Vamos a poner más millones. HIJ, y con este vamos a cerrar con un número grande. Y por acá rapidito ponemos fechas, para que practiquen en casita fechas. Puras fechas históricas. No, es que se me está repitiendo mucho el 10, ABCD. Vamos a poner con esto de tarea para la próxima semana. Y con esto concluimos nuestra clase de hoy. No olviden algo muy importante. Somos lo que pensamos y si pensamos de manera positiva lograremos todo. Recuerden, por favor, la importancia del pensamiento positivo. Y con una consigna vamos a llamarlo a reflexionar. No olviden que la felicidad no consiste en hacer lo que se quiere. La felicidad consiste en querer lo que se hace. Nos vemos el próximo martes. Gracias, mi querido Fer. Gracias a usted, maestro. Entonces estamos el próximo martes. Con alfabeto ya. Muy temprano iniciamos. Con el alfabeto, sí. Recuerden, amigos del auditorio, que el martes iniciando el programa